Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy Gusto bien, saludarte. muy bien. Acá con lluvia, como es el sur, con características siempre al revés. Aunque sea primavera, igual llueve. Y que justamente un problema, como estabas comentando con el sector gastronómico, que todas las medidas para apoyarlos, para empezar a salir adelante un poco, que sea en terrazas, que sea al aire libre, y en la zona nos vemos completamente perjudicados con eso. Sí, además de que retrocedimos al paso 2, estamos con cuarentena los fines de semana, los restaurantes, todos los locales de atención a público en materia de comidas o de diversión están completamente cerrados. Ahí hay una muestra del efecto, pero me imagino que es mayor. ¿Cuál es la mirada que se tiene, Patricio, respecto de lo que ha hecho la pandemia en la economía de la Araucanía? Mira, los efectos de la pandemia en nuestra región, la verdad que es bastante complicado. Podríamos decirlo que casi estamos en la UCI, estamos en cuidado intensivo, porque si bien tenemos buenas perspectivas a largo plazo, estamos hablando de quizá 1 o 2 años, en estos momentos la situación es muy delicada. Hay que recordar que tenemos el cuarto episodio, el cuarto shock externo que ha afectado a nuestra economía, que la verdad, otro más sería bastante complicado. Recuerden que en el año 2018 vino la crisis asiática, que ya empezó a afectar la economía. Luego vino el 18, o sea, en octubre del año pasado, el estallido social, donde vivimos otro fuerte impacto, sobre todo en el sector de servicios y comercio, en la zona urbana. Posteriormente vino esto de la pandemia, que la pandemia la podemos ver en tres tiempos y aún no sabemos qué puede pasar en el cuarto, porque hay que recordar que si bien estamos viviendo los segundos efectos, porque el primer efecto fue lo que nos ocurrió respecto de cuando se partió la pandemia en Europa, en Asia, que hay que recordar que nuestras principales exportaciones como región van justamente a esos destinos, Japón, China y América. Ahí ya tuvimos un fuerte impacto en términos de empleo y en términos de crecimiento económico. Ahora, posteriormente, cuando la pandemia llegó ya al país, sobre todo a nuestra región, los confinanciamientos y este tema de las cuarentenas ya nos afectó de manera intensiva a lo largo de toda la región, disminuyendo los sectores de comercio, de producción, de servicios, de turismo. Y lo peor de todo es que nosotros vamos retrasados como en 3 o 4 meses respecto de lo que va la pandemia en el mundo. Por lo tanto, aún no sabemos cómo va a ser el efecto en la segunda ola, ni es que si hubiese una tercera ola. Y en esta materia, Patricio, uno se pregunta cómo se responde desde el punto de vista estatal, que es donde hay que mirar hoy día, con ayuda, ayuda paliativa, pero que se habla siempre de ayuda de emergencia, pero que a 7 meses de esto ya no es casi una emergencia. Seguramente el presupuesto nacional debería considerar algunas condiciones de poder ir en ayuda, porque bien lo dices tú, estamos enfrentando diversos rebrotes. En el caso de la Araucanía, aparentemente estamos nuevamente en un segundo brote, pero la experiencia mundial nos dice que esto va a continuar y va a seguir con bastante fuerza. Entonces, la ayuda aquí se hace necesaria, pero no para hoy, también para el corto plazo. O sea, el corto plazo es lo que más nos mantiene a nosotros preocupados y existe una incertidumbre total. Por ejemplo, tú hablabas del sector turismo. El sector turismo ya es muy estacionario en nuestra región, por lo tanto, la parte de la nieve ya pasó una temporada, un año sin recibir beneficios. El sector de lacustre como Pucón, que recibe los ingresos en verano, este verano probablemente no va a poder funcionar de manera óptima. Por lo tanto,
se hace indispensable una ayuda. Ahora, el paquete de medidas que ha implementado el gobierno, si bien se ve bastante escaso, ha sido importante en términos de que ha puesto la ley de protección del empleo mantiene un grupo importante de personas que, si bien no están ocupadas, están recibiendo ciertos salarios. Los créditos FOGAPE, Corfo han mantenido un poco a algunos emprendedores, pero la verdad que se necesita mucha inyección y se necesita además articulación de todos los servicios públicos para ver cómo salimos de esta pandemia. Por ejemplo, en el rubro turismo, los esfuerzos tienen que ir encaminados a que tratemos de controlar la pandemia en estos sectores, a razón de que podamos verlo como una oportunidad. Muchas personas no van a querer ir a los centros a los centros vacacionales donde haya aglomeraciones de gente. Por lo tanto, sitios como Capitán Pastene, como Malalcahuello, como Melipeuco, sectores que son más apartados, pueden tener una oportunidad teniendo un buen manejo de la pandemia, teniendo los recursos del Estado y en general todo el Estado articulado para controlar esto. Ahora, si tú me dices lo que ha aportado el Estado es mucho o poco, tú mismo lo mencionaste, que no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, tirar todo el dinero hoy en día puede ser perjudicial para lo que se puede venir. Patricio, a mí me llama la atención y me preocupa esta ayuda de forma de crédito que, por ejemplo, tomaron muchas pymes que están en el ámbito de gastronomía y que en las imágenes graficamos con su cierre de locales, sin actividad, sin público. Ellos tienen que comenzar a pagar este crédito hoy día y si no pueden atender, si no pueden abrir sus locales, van a caer en deuda. Difícilmente ellos pudieran ingresar a un segundo crédito que entregue el gobierno porque van a estar en deuda. Entonces es un ciclo absolutamente perjudicial para esta rama de la economía regional. Es un tema muy complejo, ya que, como tú bien dices, ellos no van a poder abrir quizás con estas nuevas medidas. O sea, el fin de semana yo estuve en Capitán Pastene y los emprendedores me contaban que llevan 5 meses sin poder abrir sus negocios. Están abriendo paulatinamente, 1, 2 o 3, pero ya la situación no resiste más. Ahora, ¿cuál es la trampa que existe detrás de esto? Que todos estos créditos lo entrega el sistema financiero y el sistema financiero no te va a prestar crédito a una empresa endeudada. Por lo tanto, estas medidas van a empezar a dejar de ser efectivas y la verdad el gobierno va a tener que apuntar ya a otro tipo de medidas que ya básicamente deben ser transferencias directas o vamos a tener la crisis nomás de empezar a cerrar porque no hay nadie que resista 5 o 1 año, o como yo bien te decía, los centros invernales, donde ellos toman todo el ingreso del año, es en los meses de junio y septiembre, y lamentablemente no pudieron funcionar. Entonces, esos son 1 año, y el próximo año tampoco se espera que en junio, julio, septiembre tengamos una normalidad. Así es. Patricio, me escribe Eugenio Carinado, me dice, ¿pero qué sacan con financiar a los emprendedores y pequeñas empresas si mucha gente no tiene trabajo? Y además, dice, el cuarto efecto ya está en evidencia en Europa. Hoy cayeron las bolsas por el temor a la segunda ola por aumento en contagios de la pandemia en tierras europeas. ¿Qué efecto tendrá en nuestra economía? Ya mira, hoy justamente yo hoy día en la mañana me miré y las bolsas estaban cayendo alrededor de 4%, producto de las malas cifras en la economía y que básicamente el temor a nuevas medidas de cierre, de cuarentena, lo que sería un golpe importante. El tema del empleo es algo que
que es sumamente delicado y que hoy día, si bien ya tenemos tasas del 12% que hace 10 años no las veíamos, estas tasas son un poco ocultas. Imagínate que tenemos esta ley de protección del empleo donde hay un 30% de la fuerza laboral que está de una medida ocupada pero ausente. Cuando se empiecen a acabar estos recursos, esta fuerza laboral va a tener que salir a buscar trabajo y va a generar que el desempleo sea un 30%. Si a esto le sumas que producto del cierre de colegios, muchas jefas de hogares se están en la obligación de quedar en sus casas para cuidar a los hijos y no han salido a buscar empleo. Recuerda que aquí el empleo lo toman como la gente que ha salido a buscar empleo durante un cierto periodo y no lo ha encontrado. Toda esta gente no ha salido a buscar empleo. Por lo tanto, cuando la pandemia pase o cuando la desesperación y esta gente salga a buscar empleo, las tasas en la región se esperan casi del 40%, y eso sí que es un indicador crítico. Y sobre todo en el empleo femenino, que el empleo femenino, si nosotros vemos de 10 años hacia atrás, ha ganado mucha fuerza en los sectores de comercio y los sectores de turismo, y son los sectores de servicio, y son los sectores básicamente que se van a ver más afectados. Entonces, sí vamos a tener una crisis importante en el empleo alrededor del 40%, y sobre todo en el tema femenino, que es lo que más me preocupa a mí. Bueno, finalmente, Patricio, no puedo dejar de no preguntarle, tener la oportunidad de conversar con un ingeniero comercial y que ve estos temas, porque ayer ya el Congreso Nacional dio luz verde para entrar en la discusión legislativa de aprobar un segundo 10% de retiro forzoso de los fondos previsionales. ¿Cuál es la mirada que tiene respecto de esta decisión? Mira, a mí en general, tanto esta política como el salario mínimo son unas trampas en la economía. Porque si bien te dan un shock de corto plazo, donde ya lo vimos en el 10% anterior, donde sí, se reactivó el comercio, se reactivó el turismo, pero básicamente en este caso el 10%, el nuevo 10% va a llegar a la gente de mayor ingreso. Al llegar a la gente de mayor ingreso va a activar el consumo y va a subir el nivel de precios. O sea, los bienes se van a hacer más caros. La gente que tiene menos recursos le va a costar más conseguir los insumos. Entonces, si bien en el corto plazo se reactiva, la gente de menor ingreso se va a ver damnificada. De hecho, pudimos ver que en septiembre el IPC fue 0,6 y venía siempre en 0,0 negativo, y después de este retiro del 10% primero, ya se empezó a ver que la gente se hizo más pobre, por así decirlo. Ahora, el segundo 10% hay que recordar que la gente de menor ingreso ya retiró todo su ahorro. Por lo tanto, este 10% adicional va a ir solamente a la gente de mayores ingresos, que también es que estamos hablando de desigualdad en la redistribución. Vamos a generar mayor desigualdad y va a ser peor. Patricio, ¿qué le parece la iniciativa del único parlamentario que se opuso con su voto en la comisión ayer y que habla de que se calcule cuánto le corresponde este 10% a cada una de las personas que tenemos nuestros fondos en las AFP, y que con costo al Estado se entregue esa ayuda sin que sean tocados los fondos de cada uno de los afiliados? Me parece sumamente razonable, porque está generando una transferencia directa, que es lo que son de las políticas más efectivas en la economía, y además el retiro de los fondos de pensiones y quedarnos sin fondos de pensiones a largo plazo va a ser una enfermedad bastante peor, porque imagínense que todos estos recursos los va a tener que pagar del Estado, y va a tener que sacar dinero del Estado que antes se le entregaba a los más pobres para repartirlo en indistintivamente a todos los niveles de ingreso. Por lo tanto, me parecería una buena medida. Ahora hay que ver si existe la voluntad, hay que ver si el gobierno ya ha gastado, de hecho destinó el paquete económico mayor casi a estándares de los países más desarrollados. Sí, pero Patricio, ¿es voluntad o recursos? Chile tiene
los recursos financieros como para poder hacer un aporte de ese tipo, entregarle a cada uno de nosotros un 10% de lo que tiene acumulado en las AFP? Yo llamaría voluntad y llamaría responsabilidad, porque si bien existen recursos, eso ya no es tal. De hecho, los recursos tú primero los tienes que generar y llevamos 2 o 3 años sin generar recursos. Por lo tanto, lo que sí tenemos todavía es la capacidad de endeudarnos. Y eso es lo que estamos aspirando, y que si el gobierno tiene la capacidad de generar buenas negociaciones para una buena deuda. Y también es un poco responsable porque le queda 1 año y vienen otros gobiernos que se van a tener que hacer cargo de esto. O sea, si no hay responsabilidad del gobierno, perfectamente podría comenzar a entregarle a cada uno los recursos que quiera hoy día y la cuenta la vamos a pasar en el próximo gobierno. Correcto, que es como tú administras una casa, en la casa tienes distintos gastos y va a pasar la administración de la casa del papá a la mamá. Entonces yo voy a gastar todo y después que se haga responsable la otra persona. Muy bien. Como te digo, acá lo importante es que no sabemos lo que va a pasar más adelante, estamos recién en el primer tiempo de esta pandemia, por lo tanto también es razonable tener un poco de mesura y ver cómo va decantando el asunto. Patricio Aguilera, agradecer la gentileza de este contacto, ha sido interesante conocer su opinión, su mirada, su observación respecto de los efectos de esta pandemia, de este COVID-19 en la Araucanía y particularmente en el ámbito económico. Un agrado y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, que estés muy bien.